Sean bienvenidos. En esta oportunidad les hablaré acerca de la identidad y las expectativas sociales en cuanto a la adolescencia, la pubertad y la juventud. La adolescencia consiste más en un proceso, en una etapa de transición. Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano. La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de cambios fisiológicos que desembocan en plena maduración de los órganos sexuales y la capacidad para reproducirse y relacionarse sexualmente. El intervalo temporal en que transcurre comenzaría a los 11-12 años y se extendería hasta los 18 y 20 años. Sin embargo, no podemos equiparar a un chico de 13 con uno de 18. Por ello, hablaremos de la adolescencia temprana, entre los 11 y los 14 años. Y luego, en un segundo periodo de juventud entre los 15 y los 20 años. Su prolongación hasta llegar a la adultez dependerá de factores sociales, culturales, ambientales, así como también de la adaptación personal. En sociedades diferentes a la nuestra, también en la misma sociedad occidental, en otros tiempos la adolescencia puede o podía darse terminada con el matrimonio o la entrada en el mundo laboral. En la actualidad, y dentro del contexto occidental, la generalizada demora del momento del matrimonio, la situación de la prolongación de los estudios y sobre todo el desempeño juvenil ha hecho difícil la delimitación final de la edad adolescente. En definitiva, la sociedad occidental ha contribuido a alargar la adolescencia mucho más de lo habitual en otras sociedades. Los cambios biológicos marcan el inicio de la adolescencia, pero esta no se reduce a ello, sino que se caracteriza además por significativas transformaciones psicológicas y sociales. La adolescencia, una época de inmadurez en busca de la madurez. El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios de maduraciones en todos los niveles del ser que desembocan en actitudes y comportamientos de madurez. Este cambio pone en manifiesto que el verdadero sentido de la etapa adolescente es la maduración de la autonomía personal. El adolescente, en medio de su desorientación y conflictos, persigue tres objetivos íntimamente relacionados entre sí. La conquista de la madurez entendida como responsabilidad responsable, el logro de la independencia, así como también la realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de ser en definitiva persona. La adolescencia debe entenderse por consiguiente como un complejo proceso de maduración personal, como una etapa de inmadurez en busca de la madurez, pero la inmadurez del adolescente es distinta a la del niño o a la del adulto inmaduro. La inmadurez del niño es la persona que, sin valerse de sí misma, no percibe esta situación como problemática. La inmadurez del adolescente es la de quien, no sabiendo valerse por sí mismo, experimenta el deseo de hacerlo, y al intentar conseguirlo pone en marcha capacidades nuevas, es decir, inmaduras. La inmadurez del adulto normalmente no es debida a una falta de experiencia ante situaciones nuevas, sino a una ausencia de esfuerzo. Al comparar las actitudes o el comportamiento del adolescente con el niño bueno o el adulto responsable, se puede tener una falsa impresión de retroceso, ya que el adolescente es menos ordenado, menos sociable, menos dócil y menos respetuoso que antes. Pero eso no significa que sea menos maduro o menos responsable. Ahora el adolescente necesita obrar por convicciones responsables, lo que le conduce a replantearse su comportamiento anterior. Ha elegido un campo de juego más difícil que antes, y esto produce que se obtengan mejores resultados. Sin embargo, estos resultados no son signos de retroceso, sino de crecimiento, de madurez propia de la adolescencia. Por tanto, sería un error creer que la madurez llega de pronto al final de la adolescencia. El concepto de madurez respecto al adolescente no debe considerarse un estado fijo o el punto final de desarrollo. La madurez es un término relativo que denota el grado en que la persona descubre
y es capaz de emplear recursos que se hacen accesibles a él en el proceso de crecimiento. Junto con los comportamientos inmaduros se da también desde el inicio de la etapa adolescente comportamientos que denotan cierta madurez, porque un rasgo de inmadurez solamente queda evidenciado cuando se ha producido algún progreso de algún tipo. En conclusión, podemos decir que la adolescencia es una época de inmadurez que normalmente deja paulativamente de serlo. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima.